En este video veremos una macro que crea una base de datos desde un listado. Los principales puntos que enfocaremos será el uso de la grabadora de macros, la técnica para crear macros secuenciales y uso del método abreviado para ejecutar macros. La idea de este ejercicio es crear un conjunto de macros que actúen de manera secuencial y automática y permitan convertir un listado que puede abarcar varias páginas en una base de datos. Eso implicará eliminar las cabeceras y los pies de página de cada uno de los listados, completar las columnas faltantes como descripciones, precios, porcentaje de descuento, IGB, monto total a pagar, y también poder generar un formato para esa base de datos. Lo primero que vamos a hacer es sacar una copia de respaldo de nuestro listado. Para eso marcamos en el esquinero, presionamos Control C, nos vamos a la hoja que nosotros vamos a llamar Backup, hacemos clic en la celda 1 y presionamos Control B chica para pegar. Esto lo hacemos con la finalidad de que si al momento de ejecutar nuestra macro en la hoja listado hubiera algún error y por tanto el listado se dañara, tuviéramos una copia de respaldo en backup con el cual podemos reconstruir nuestro listado original. La idea, por tanto, es tener un listado al cual le vamos a correr una macro como la que vamos a ver a continuación y que nos permita crear una base de datos automática. Ese va a ser nuestro trabajo. Para crear una base de datos en base a un listado, lo primero que haremos será ubicarnos en una columna donde no exista ninguna información sobre el listado. Por ejemplo, la celda G4. Y en la celda G4 escribiremos una función que nos permita calcular el valor de la fecha dependiendo de cada página del listado. Para eso vamos a comenzar colocando nuestro cursor en la celda A1. Estando en A1, definimos programador, grabar macro. El nombre de la macro va a ser paso 01. El método abreviado va a ser control A, minúscula. Ponemos aceptar. Nos ubicamos en la celda G4 y escribimos la siguiente función. Igual si, abro paréntesis, selecciono la celda C4 y pregunto si contiene a la palabra día, tal como ha sido escrito. En otras palabras, con el acento y con los dos puntos. Coma. Si encuentra la palabra día, es porque a su costado se encuentra la fecha. Hacemos clic a la fecha. En caso contrario, coma, vamos a repetir la fecha que se encontrará en la celda inmediata superior, en este caso G3. Cerramos paréntesis, damos Enter, nos genera un número y lo convertimos en formato de fecha. Ponemos botón derecho, formato de celdas, y una vez que escogemos la opción de formato de celdas, especificamos la opción de fecha. La primera opción es bastante aceptable. Damos a aceptar y luego copiamos la fórmula hacia abajo, dejando unas filas de holgura después de donde termine el listado. En nuestro ejemplo, el listado termina en la fila 1529. Sin embargo, nos vamos a ir bastante más. Vamos a irnos, por ejemplo, hasta cerca a la fila 2000. La idea es que esas filas en exceso
sean utilizadas en el caso en que el listado sea de mayor tamaño. No nos preocupemos por las filas que quedarán de más, porque posteriormente otra macro se encargará de eliminarlas. Luego de eso, regresamos con nuestro cursor hasta la celda A1 y ahí finalizamos nuestra grabación. La segunda macro se llamará paso 02 y lo que hará será colocar la descripción del destino asociado al código dado como dato. Para eso nos ubicamos en la celda A1 y ponemos programador, grabar macro. Nombre de la macro va a ser paso 02. Método abreviado que usaremos será control B. Colocamos aceptar. Nos ubicamos luego en la celda H8. Es en la columna H porque es la primera columna que se encuentra vacía a la derecha de los datos. Es la fila 8 porque es la primera fila donde se encuentra un código de destino. Y digitamos la siguiente función. Igual coincidir, abrimos paréntesis, hacemos clic al destino, coma, nos vamos a la hoja tablas y selecciono el código del destino. Solamente la columna del código. Presiono F4 para fijarlo con signo de dólar y prepararlo para el copiado posterior de la fórmula que voy a realizar, coma 0, para indicar coincidencia exacta. Sobre esta función coincidir, le agregamos la función índice. Abrimos paréntesis y marcamos el rango de nuestra respuesta deseada. En este caso, el código del destino. Presionamos F4, coma. El segundo argumento de la función índice va a ser toda la función coincidir y al final colocamos coma 1. Cierro paréntesis, damos Enter y luego esta fórmula le hacemos doble clic para copiarla hacia abajo. Clic en A1 y con programador detener la grabación, detenemos la grabación de la macro paso 02. La tercera macro se llamará paso 03 y su función será crear el precio unitario sin IGB asociado al destino del viaje. Para eso ponemos programador, grabar macro, nombre de la macro vamos a poner paso 03. Combinación de teclas, método abreviado, vamos a usar control y la letra D. No usamos la letra C porque si no deshabilita el control C del copiado de Excel. Ponemos aceptar y nos ubicamos en la celda I8 y ponemos igual coincidir, abrimos paréntesis, hacemos clic al destino, coma, nos vamos a la hoja tablas, marcamos la columna solo de los códigos de destino, presionamos F4, coma 0, cerramos paréntesis y antes de la función coincidir colocamos la función índice. Abrimos paréntesis y ahora seleccionamos la columna que quiero obtener como respuesta. En este caso, el precio sin IGB. Presiono F4, coma, el segundo argumento de la función índice es la función coincidir y al final colocamos coma 1. Cerramos paréntesis, damos Enter y esta fórmula la copiamos hacia abajo. Hacemos clic en A1, detenemos la grabación de la macro.
La cuarta macro se llamará paso 04 y su función será calcular el porcentaje de descuento dependiendo de la promoción que tiene el viaje. Para eso comenzamos con nuestro cursor en A1 y ponemos programador grabar macro. El nombre de la macro va a ser paso 04. La combinación de teclas que vamos a usar va a ser control E minúscula. Una vez que hemos seleccionado la combinación de teclas deseada, lo que hacemos es agarrar y ponemos aceptar. Nos ubicamos en la celda vacía, que es la celda J8, y ponemos igual coincidir. Abrimos paréntesis. Seleccionamos el código de la promoción, coma, nos vamos a la hoja tablas, marcamos la matriz donde están los códigos, presiono F4, coma 0, coincidencia exacta, cierro paréntesis, y antes de la función coincidir, coloco la función índice. Abrimos paréntesis, marcamos la respuesta que quiero obtener, que es la columna de porcentaje de descuento, presionamos F4, coma, el segundo argumento de la función coincidir completa, y al final colocamos coma 1. Cerramos paréntesis, damos enter, ya tenemos el porcentaje de descuento. Hacemos doble clic hacia abajo, regresamos hacia la celda A1 y detenemos la grabación. La siguiente macro, paso 05, creará tres columnas: el precio unitario con el descuento incluido, el monto del IGB y el precio unitario más el IGB. Para eso nos aseguramos que nuestro cursor está comenzando en la celda A1 y ponemos programador grabar macro. La macro se va a llamar paso 05. La combinación de teclas en método abreviado va a ser control F. Aceptar. Hacemos clic en la celda K8 y ponemos igual la celda del precio unitario por, abrimos paréntesis, 1 menos la celda del porcentaje de descuento. Cerramos paréntesis, damos enter, ya tenemos el precio con el descuento incluido y hacemos doble clic hacia abajo. Nos vamos a la celda del costado y ponemos igual la celda original por punto 18 para hallar el IGB. Damos enter y hacemos doble clic hacia abajo. Para finalizar, sumamos el precio con el descuento más la celda donde está el IGB. Damos enter, copiamos hacia abajo, regresamos hacia la celda A1 y detenemos la grabación. La siguiente macro, paso 06, lo que hará será convertir toda la hoja de cálculo en valores, con la finalidad de que las fórmulas desaparezcan y podamos borrar sin ningún problema las cabeceras y pies de página de cada uno de los reportes. Para eso, se supone que comenzamos con nuestro cursor ubicado siempre en A1. Y estando en A1, decimos programador grabar macro. El nombre de la macro va a ser paso 06. El método abreviado va a ser control G. Ponemos aceptar. Y lo primero que hacemos es marcar toda la hoja
presionando el botón del esquinero. Luego presionamos la combinación de teclas Control C, colocamos nuestro cursor dentro de la zona marcada, ponemos botón derecho y escogemos la opción de pegado especial, solamente valores, y damos a aceptar. En ese momento presionamos escape para que las líneas punteadas desaparezcan y hacemos clic en A1 para que la zona sombreada desaparezca. Luego nos ubicamos en la celda N1 y vamos a escribir una fórmula que utilice la función si de la siguiente manera. Si las filas deben de ser borradas porque son encabezados o pies de página, deberá aparecer una letra X. Si la fila no va a ser borrada porque pertenece a la línea de detalle o base de datos, colocaremos un número 1. Para eso debemos de poder distinguir alguna diferencia que nos permita determinar cuándo una línea pertenece a la base de datos y cuándo pertenece al encabezado o pie de página. En este caso, para nuestro ejemplo, vamos a usar las dos primeras letras del código de destino. En otras palabras, si una celda en la columna C comienza con la combinación de letras D0, significa que es un código. Y si es un código, por tanto pertenece a una base de datos y, por tanto, la fila no tiene que ser eliminada. Entonces, nos vamos a ubicar en la celda N1 y ponemos igual si. Abrimos paréntesis y ponemos la función izquierda. Abrimos paréntesis, hacemos clic a la celda C1 y decimos, queremos extraer los dos caracteres del lado izquierdo y queremos preguntar si esos dos caracteres son de 0. Si son de 0, cierro comillas, coma, pertenecen a una línea de datos. Coloco un 1. El 1 significa que no quiero borrar la fila. Coma, en caso contrario, coloco la letra X entre comillas, que va a indicar que sí queremos borrar la fila. Cerramos paréntesis, damos Enter, obviamente va a aparecer una X, copiamos nuestra fórmula un poco hacia abajo, hasta que entremos dentro de las líneas de la base de datos, hacemos clic a la celda y hacemos doble clic hacia abajo para copiarlo hasta la fila de holgura. Luego hacemos clic en A1 y detenemos la grabación. La siguiente macro llamada paso 07 lo que hará será borrar todas aquellas filas que contienen la letra X. Para eso siempre partimos del supuesto de que nuestro cursor se encuentre inicialmente en la celda A1 y decimos programador, grabar macro, nombre de la macro, paso 07, combinación de teclas, vamos a ponerle control H, ponemos aceptar. Y lo que vamos a hacer es marcar la columna N. Una vez que lo hemos marcado, entramos por la opción del programador y escogemos usar referencias relativas. Esto lo hacemos con la finalidad de que el computador pueda determinar cada vez que se ejecute la macro la posición de las filas que contienen la letra X y proceder al borrado correcto. Una vez que hemos hecho eso, presionamos la tecla F5 y escogemos el botón especial. En celdas con fórmulas marcamos donde dice texto y desmarcamos el resto. Solamente tiene que quedar marcada la opción texto. Ponemos aceptar y notamos que todas las celdas que están trabajando con la letra X se encuentran marcadas. Pero, ojo, no solamente es en esta cabecera.
Es en todas las cabeceras de todas las hojas del reporte. Luego colocamos nuestro cursor dentro de la zona marcada y presionamos botón derecho del mouse. Una vez que lo hemos marcado, vamos a buscar la opción de eliminar. Una vez que la hemos señalizado, escogemos la opción de eliminar toda la fila y ponemos aceptar. En estos momentos, todas las cabeceras de todas las hojas han sido borradas. Siguiente paso, desactivamos el uso de referencias relativas, hacemos clic en A1 y detenemos la grabación. La siguiente macro, llamada paso 08, lo que hará será eliminar todas las columnas innecesarias de la base de datos, crear una nueva fila 1 para colocar los títulos de cada una de las columnas y dar un formato final a la base de datos entera. Para eso nos aseguramos que nuestro cursor comience en A1 y ponemos programador grabar macro. El nombre de la macro va a ser paso 08. El método abreviado va a ser control I. Y damos a aceptar. Y comenzamos. Marcamos la columna A y la eliminamos. Marcamos las columnas D y E, en nuestro caso, y las eliminamos. Marcamos la última columna donde están los números 1 y los eliminamos. Nos vamos a la fila 1, marcamos la fila 1 y ponemos insertar. Y comenzamos a colocar a partir de A1 los títulos respectivos. Y tenemos cliente, CODEST, que sería el código del destino, COPPROM, que sería el código de la promoción, la fecha, el destino, el precio unitario, el descuento como porcentaje, el precio neto, el IGB y el total. Luego, hacemos nuevamente clic en A1 y como lo que deseamos hacer es aplicar un formato a toda la base de datos y no siempre la base de datos va a tener la misma cantidad de filas, lo que hacemos es escoger del botón programador la opción usar referencias relativas. En ese momento, con nuestro teclado presionamos control asterisco y toda la base de datos queda marcada. Estando marcada, presionamos botón derecho, escogemos básicamente alguna opción que nos permita trabajar formatos de celdas, escogemos bordes, le voy a especificar un borde de color blanco, especifico la opción de contorno e interior, doy a aceptar. Como me encuentro en movimientos relativos, para romper el rango presiono flecha hacia abajo, flecha hacia arriba. Luego, control shift, flecha a la derecha para marcar toda la línea y marcando toda la línea escojo la opción de inicio y le voy a colocar un fondo de color azul. Nuevamente, como estoy en uso de referencias relativas, flecha hacia abajo, flecha hacia arriba. Y luego cambio a programador, desactivar, usar referencias relativas. Una vez que hemos hecho eso, vamos a marcar los formatos que corresponden a los precios. Marcamos la columna de precio,
la columna de precio neto, la columna de IGB. Todo se hace presionando la tecla Control con el clic del mouse, la tecla del total, y luego escogemos en inicio el botón que esté asociado básicamente a moneda. Para la parte del descuento hacemos clic en descuento y escogemos el botón de porcentaje. Una vez que hemos hecho eso, hacemos clic en A1 y procedemos a detener la grabación a través de la opción del programador detener grabación. Luego, como paso final, crearemos una macro llamado todo que ejecuta automáticamente desde la macro paso 01 hasta la macro paso 08. Para eso, escogemos del menú principal programador, escogemos macros y escojo paso 08 modificar. Esto lo hago con la finalidad de detectar la última posición de la macro creada y poderme ubicar al final de dicha macro. Una vez que he hecho eso, al costado del msub doy enter y pongo sub todo. Enter. Automáticamente van a aparecer el paréntesis de apertura y el paréntesis de cierre. Y luego comienzo a digitar los nombres de las macros con cuidado. Basta que nos equivoquemos en alguna letra en el nombre para que las macros ya no funcionen. Le ponemos paso 01, paso 02, paso 03, paso 04, paso 05, luego tenemos el paso 06, paso 07 y el paso 08. Verificamos que estén bien escritos, que no haya ningún error de digitación, y luego nos vamos hacia Excel. Como la hoja listado ya se ha modificado por las macros previas, lo que vamos a hacer es irnos a la hoja backup, marcamos la hoja backup en el esquinero, presionamos control C y lo vamos a copiar hacia la hoja listado a partir de la celda A1. Control B chica y hacemos un clic afuera.